Muchas veces tenemos unas creencias y unos dichos populares que no sabemos ni siquiera de dónde vienen ni de qué familiar viene exactamente, pero sabemos que en nuestra familia es muy cotidiano escucharlos. Yo los invito muy amorosamente a que hagamos un pequeño listado de cuáles son esos dichos que siempre tú desde pequeño has escuchado en tu casa. Por ejemplo, les voy a contar algunos de los de mi familia, que me tomé la tarea de averiguarlos, súper juiciosa, y ver cómo ha pasado de generación en generación, porque le pregunté incluso a las hijas de mi bisabuela y ver cómo ha llegado hasta mí esa información. Entonces, miremos. El que mucho abarca poco aprieta, bochinche averiguado no acaba nunca, el hambre te hará comer y el sueño te hará dormir, el que mucho escoge lo peor se lleva, la necesidad no dice adiós sino hasta luego, la suerte de la fea a la bonita la desea. Entonces, si uno es bonito, mejor dicho, salado. Bueno, cada uno de estos dichos tiene una profundidad enorme en el pensamiento, en tus creencias, en tus decisiones del día a día, cuando decides hacer cosas importantes, hacer compras importantes en tu vida, cuando por ejemplo decides escoger y mirar en varios lugares antes de comprar. Por ejemplo, ese dicho de el que mucho escoge lo peor se lleva es terrible, ¿cierto? En ese caso, sin embargo, son perfectos para trabajarlos y son perfectos para hacerlos muy conscientes en el caso de que ya tengas hijos y que estés muy pendiente de lo que tú estás diciendo, de lo que están decretando tus familiares, de lo que él o ella está escuchando todo el tiempo, ese bebé está escuchando ahí todo el tiempo. Porque así queramos o no, esa información está en nuestro cerebro, ya no hay cómo, digamos, modificarla. Lo que sí podemos hacer es reemplazar la creencia, es decir, que cuando vayamos a tener alguna situación de compra, alguna situación de escoger, pues no venga a nosotros ese dicho como una vocecita y oculta que diga, Luisa, si escoges mucho, te llevas lo peor. No, sino que también tengamos otra voz que nos diga como piensa cuántas veces has escogido, te has tomado el tiempo de escoger, de ver varias opciones y cuántas veces eso te ha salvado de hacer malas cosas, de llevarte una excelente opción, una excelente oferta antes de haber pagado en otro sitio. Entonces vamos a darle razones lógicas a nuestro cerebro sobre esos dichos. Es decir, vamos a coger esos dichos y vamos a empezar a meterle otra creencia que sea a la par. Cosa que cuando llegue la situación tú tengas dos opciones para escoger. Porque esta, la primera información que nos colocaron nuestros padres, nuestros amados abuelos, bisabuelos en mi caso, que estuve mucho tiempo siendo criada por una hermosa bisabuela de 100 años, pero ustedes se imaginarán la carga ancestral positiva y con cositas a mejorar como estas. Sin embargo, es muy importante hacerlo, o sea, tener como todo eso escrito. De eso tan bueno no dan tanto, por ejemplo. Dichos así, bien populares con el dinero, con las situaciones, hay que investigar eso súper bien porque inconscientemente nosotros mantenemos aplicando esos dichos también, ya con otros dichos más juveniles, pero sí tendemos a repetir lo que ellos nos enseñaron. Entonces, cuando tú ya tengas esas creencias, esos dichos en una hojita, lo que vas a hacer es en otra reemplazarlos por esas nuevas creencias. Es decir, cuántas veces tú has escogido bien, darle ejemplos claros a tu cerebro de cuántas veces has hecho lo contrario a la creencia y te ha ido mejor. Replicarlo, ponerle varios ejemplos al cerebro, escribirlo y decirlo en voz alta para que así tu cerebro pueda tener las dos informaciones al mismo tiempo. Es como si estuviéramos reescribiendo el disco duro, el cassette que tenemos aquí metidos. Entonces, bueno, esa es otra de las tareitas que les tengo para que se animen, para que la hagan bien juiciosos. Y bueno, la pueden ir subiendo al grupo, pueden ir contando qué han encontrado, qué cosas han repetido sin darse cuenta, que ustedes digan como, uy, juepucha, mira, en mi casa siempre han dicho esto y yo hago esto, esto. Entonces es como muy interesante porque nos empezamos a ser más conscientes y empezamos a ver de dónde viene el cómo pienso, de dónde viene el cómo actúo. No, porque no solamente viene como, ay, sí, Luis actúa así, no. Hay una raíz y hay raíces muy profundas, muy fuertes. Y te invito a que tú también descubras las tuyas y hagas parte de todo esto que es una revolución, porque es una revolución a nivel del alma, del espíritu.
de la conciencia, de que conscientemente decidas hacerlo. Conscientemente decidas modificar esas creencias y patrones que traemos. Porque es solamente tu decisión, o sea, puedes tener muy buenos mentores, puedes tener muy buenas, no sé, tutoriales, meditaciones, psicólogos, lo que quieras. Pero si tú no colocas de tu parte, si tú no empiezas como a hacer tarea por tarea, tarea por tarea, y a revisar de verdad, por qué soy así, de dónde viene esto, pues no va a pasar sencillamente nada porque no podemos modificar el disco duro de otra persona. Podemos influenciarlo, opinar, ¿cierto? Marcar mucho, por ejemplo, con dichos, con palabras fuertes o con palabras muy amorosas, podemos también marcar preciosamente a alguien, más no vamos a poder influenciar así totalmente en el comportamiento de un ser humano, excepto nosotros mismos, en nosotros mismos. Entonces, esa es la invitación, a que influenciemos mucho en lo que sí podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Lo que pensamos, cómo actuamos, cómo somos, eso lo podemos cambiar todo el tiempo, a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Entonces, bueno, ese fue como el videito de hoy. Chaito.